El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés, en ausencia de Tere García, titular de este programa informativo anunciación.com.mx. Como cada semana llevamos para usted este recorrido con las organizaciones para que usted conozca lo que hacen, cómo lo hacen y bueno, temas tan importantes como este de la voluntad anticipada y propiamente que marzo es el mes de esta campaña del Colegio de Notarios de México y bueno, para esto nos acompaña hoy el notario Luis Eduardo Paredes, presidente de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Jesús, gracias a tu auditorio. Efectivamente, un tema muy importante que para el Colegio de Notarios es valioso y que será un gusto platicar contigo. Bueno, pues empecemos por definir lo que es la voluntad anticipada, en qué consiste. Bueno, acá en el Distrito Federal o la Ciudad de México ya fue aprobada en el 2008, pero para nuestros amigos que no conocen lo que es la voluntad anticipada, pudiéramos definir este término, Luis Eduardo. Claro que sí. Es un documento, el documento de voluntad anticipada es un instrumento notarial en el que una persona manifiesta su voluntad de no someterse en caso de caer en una enfermedad terminal a tratamientos que propicien la obstinación terapéutica, ¿no? A veces suena un poco complicado todo esto de obstinación terapéutica, pero ¿qué significa? Sencillamente, cuando la vida no se puede sostener más por ningún medio, es decir, cuando no hay posibilidad de que el cuerpo nuevamente retome esa capacidad para subsistir, entonces que sencillamente no se alargue el sufrimiento. De repente hemos visto y sabido de casos en familiares, en amigos, que ya no hay nada, ya hay muerte cerebral, ya hay alguna situación que es absolutamente irreversible, o porque algún familiar lo quiere así, porque le duele mucho dar el paso de pedir a los doctores no conectar, o porque a veces incluso alguna persona quisiera abusar del seguro de vida, perdón, el seguro de gastos médicos que está utilizando, permanece la situación y se va desgastando al enfermo, se va desgastando a su cuerpo y se va desgastando a la familia, a los bolsillos de la familia, pues de una manera muy cruel. Y ahí es cuando este documento nos da una herramienta para decir solamente hasta donde la vida sea sustentable por sí misma. Claro. Y no nos vamos muy lejos, caso reciente, digo, pues el de Gustavo Cerati, ¿no? Así es. El músico que bueno, estuvo en agonía 3 años, y digo, pues el dolor obviamente de la familia, como dicen, los gastos en el hospital, y bueno, si es o de seguridad pública, pues bueno, también implica para ellos un gasto, medicamentos, aparatos, etcétera, el desgaste de la familia que tiene que ir a cuidarlos, y bueno, a veces la familia no está al 100% comprometida, digo, claro, por experiencias personales, lo que de 10 hijos, pues uno nada más cuida a la mamá, o 2 o 3, y bueno, pues ya estando en el hospital, pues es otra cuestión, ¿no, Luis Eduardo? Claro, es muchísimo desgaste en todos los sentidos, ¿no? Es muy importante que no confundamos a esta voluntad anticipada con la eutanasia, ¿no? Mientras que este documento lo que procura es la ortotanasia, es decir, morir bien, la eutanasia toma medidas activas para terminar la vida. Esto en México no está permitido. No me meto yo a la cuestión ética sobre el tema de la eutanasia. Sí, solamente quiero dejar claro que es una cuestión distinta. En la ortotanasia, que es lo que procura el documento de voluntad anticipada, no hay esta posibilidad de tomar medidas activas para la terminación de la vida. Prácticamente la decisión que se puede tomar es: no me estén reviviendo, no me entuben, y si por el contrario, denme los medicamentos que sean necesarios para que no sufra yo más, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay este documento, ¿no? De por sí,
es complicada la situación de un enfermo terminal. De por sí, si está consciente, para él es muy complicado tomar decisiones. Si está inconsciente, es muy complicado para la familia tomar decisiones. Y si las van a tomar, tampoco es sencillo el hecho de que haya, a lo mejor, como dices, 10 hijos, ¿no? Y entonces 5 quieren que se siga haciendo algo más y 5 no lo quieren. Imagínate el pleito que se empieza a armar, ¿no? De por sí, con la muerte se van a desatar otras consecuencias, como va a ser la sucesión, que tal vez si no hay testamento va a traer pleitos a estos mismos 10 hijos. Pero imagínate que el pleito va a empezar sobre los que quieren que se le mantenga vivo artificialmente a esta persona y los que piensan que ya no vale más la pena seguir sufriendo porque ya no hay nada que hacer. Entonces este documento pues nos quita ese momento tan doloroso para los familiares y para el enfermo, que implica el tener que tomar decisiones difíciles que alguien que no sea suficientemente frío le va a costar mucho trabajo tomar. Y bueno, esto es ley desde el 2008 aquí en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, así es. A partir de esta legislación, en 12 entidades más se han pues publicado leyes similares, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todavía hay un largo trecho por andar y desde luego, sobre todo en el tema cultural, mucho que avanzar. Y aparte de los mitos, ¿no? Digo, por ejemplo, hemos visto estos avances, digo, en el Distrito Federal en comparación a otros estados de la República, pues su, ¿cómo se puede decir? Sus creencias, su cultura, ¿no? Es, yo creo que un poquito menos flexible que en el Distrito Federal, ¿o me equivoco? Efectivamente, realmente podemos considerar que es más conservadora la gente en provincia que en el Distrito Federal, y hay quien pudiera llegar a pensar que esto pudiera atentar contra algún principio religioso de alguna religión en específica, o alguna cuestión moral o una cuestión ética, ¿no? Y realmente me parece que parte del acierto de esta legislación, a veces a nosotros los abogados, para quien ha tomado clases en alguna facultad de Derecho o ha platicado con algún abogado, nos fascina criticar a los legisladores, ¿no? Y pusieron la palabra que no era y pues dije. Pero esta ley se me hace un gran acierto del legislador, y lo digo no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Aún para una conciencia religiosa, para la mayor parte de los credos, esta ley es aceptada. Es una ley que no se mete con un tema que esté prohibido, cuando menos por la mayor parte de las religiones. ¿Por qué? Porque, te reitero, no se toma nunca una medida que atente contra la vida, ¿no? Claro, existiría si alguien tuviera alguna creencia o alguna convicción religiosa, ética o moral contraria a esta ley, bueno, incluso podría negarse, no tiene la famosa opción moral reconocida por los tratados internacionales como una opción desde el punto de vista del médico hasta el punto de vista del notario, ¿no? Pero bueno, es una opción que tenemos disponible y que nos establece esta posibilidad de no sufrir más de lo necesario y no hacer que nuestros familiares sufran más de lo necesario. Sí, sobre todo como dices, que pudiera o se confunde ese término de voluntad anticipada con eutanasia, ¿no? Pero hay que aclarar, como bien lo dijiste, ¿no? Que, o sea, eutanasia es esto, y además en México no está permitido, digo, todavía no es ley, y bueno, pues sí, aclarar esto, ¿no? Así es. Sí, de repente es muy común que cuando estamos en un testamento nos diga el cliente, oiga, y yo ya quiero hacer mi documento del que sale luego en las noticias, de la voluntad anticipada, porque yo, me decía una clienta el otro día, ¿no? Me dice, yo estoy sufriendo mucho y yo no quiero terminar con mi vida pronto, ¿no? Y dije, bueno, señora, en primer lugar le diría que hay muchas cosas buenas por las cuales vivir, ¿no? Y en segundo lugar le diría que este documento no tiene esa finalidad, ¿no? No hay que confundir
Desde luego hay muchos aspectos éticos, morales y desde luego para muchos religiosos a considerar en el tema de la eutanasia, que bueno, que deben ser discutidos seguramente en otro foro y en otro momento, pero este documento no tiene absolutamente nada que ver con esa eutanasia. Es simplemente dar una instrucción que de por sí se da, ¿no? Por Ley General de Salud, cuando una persona se encuentra en esa situación, suponiendo que no existe este documento, se pregunta a los familiares más cercanos qué es lo que se va a hacer, ¿no? Siempre tiene que haber un familiar responsable que decida, ¿se va a entubar o no se va a entubar? ¿Se va a inducir a coma o no se va a inducir a coma? ¿Se va a dar ese tratamiento adicional o no se va a dar? ¿Se va a sedar al paciente o no se va a sedar? ¿No? Todas estas decisiones tiene que irlas tomando un familiar responsable y bueno, quienes hemos estado en esa situación hemos visto que incluso se nos pide la firma, ¿no? Bien, la idea es precisamente no, y bueno, y a los que hemos estado, no sé si sea el caso, es horrible la decisión que sea que tomes, porque además tú estás ahí preocupado por la situación del paciente, es tu familiar, es tu abuelito, es tu papá, estás preocupado y en eso llega el doctor muy serio y te pregunta, oye, hay estas dos posibilidades, ¿qué decides? Es terriblemente complicado, ¿no? Y sin embargo uno tiene que decidir. Y bueno, en este documento da varias posibilidades. Una es que desde el principio manifiestes la voluntad de no someterte a esos tratamientos que se conocen como obstinación terapéutica, ¿no? El típico caso de televisión, ya está la persona muerta, ya lleva 5 minutos que no reacciona y le siguen dando reanimación cardiopulmonar, le siguen poniendo, sigue conectado al respirador, le conectan a estas máquinas que hacen la función del corazón de manera artificial, conectado a las venas, las transfusiones y demás. Vemos cómo el cuerpo está sufriendo, lo que queda del cuerpo está sufriendo, sin ninguna posibilidad. Eso es lo que podemos manifestar desde un principio, y esa es la primera gran decisión que se toma en este documento. La segunda gran decisión que se toma es quién va a decidir, ¿no? Les comentábamos hace un momentito, ¿no?, los que nos ha tocado, ¿no?, de estar al lado de un familiar en estos momentos y que nos toca ser el responsable, y luego ni siquiera íbamos preparados para eso. Nosotros íbamos a visitar a la cama y en eso ya el doctor dice, ¿usted es el familiar? Sí. Pues necesitamos que nos autorice a hacer este tratamiento, tomar esta medida, desconectar, conectar, etcétera. Y no estamos ni preparados, ni mentalmente, ni psicológicamente, ni conocemos todas las circunstancias, ni de la persona, ni médicas. Hay la posibilidad de designar un responsable, ¿no? La ley le llama representante. Si te parece, Luis Eduardo, hacemos un corte y regresamos a Anunciación TV, claro, para continuar con este tema interesante de voluntad anticipada. Vamos y volvemos. Con todo gusto.
Jesús Arizmendi les saluda en ausencia de Tere García, titular de este espacio de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, a través de anunciación.com.mx, con este tema, bueno, dijéramos escabroso, de la voluntad anticipada. Estamos platicando con Luis Eduardo Paredes del Colegio de Notarios del Distrito Federal, un tema, bueno, difícil, y bueno, sobre todo esta parte, Eduardo, que designar a un responsable, y digo, porque si de por sí así, cuando son pocos hijos o muchos hijos, se ponen bueno, ahí las discusiones, y que tú debes cuidar a mamá, y que porque yo aporto más recursos, y que tú no estuviste pendiente, y que bueno, empieza, como dijera mamá, parecen perros y gatos, ¿no? La rebambaramba, ¿no? Sí, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? Que llegando, digo, casi al lecho de muerte, pues se estén peleando, y bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, en el corte comentábamos que pues sí es necesario como que designar a un responsable y no un familiar tan directo, pues podría ser el tío, el primo. ¿Por qué, Luis Eduardo? Bien, realmente la ley permite designar a cualquier persona, ¿no? Incluso establece también quién en su caso puede tomar la decisión si no se designó, es decir, pone primero a los más cercanos, y estos son quienes van tomando la decisión. Pero ¿por qué es importante designar un representante y que este representante sea una persona que pueda tomar esta decisión pues de la manera más madura posible, más ¿cómo decirlo?, más pragmática o más práctica posible, ¿no? Quienes nos ha tocado estar en ese tipo de situaciones, y que ahorita lo podemos platicar de forma muy tranquila, vemos que cuando estamos con la persona enfrente, en la cama, es muy complicado tomar una decisión, muy complicado, ¿no? Por mucho que sepamos cuál es la correcta, que además normalmente no lo sabemos, es todavía más difícil cuando estás con la angustia. Cuando se trata de una persona cercana, pero tal vez no del círculo inmediato, como un tío, un primo, el primo abogado, el primo médico, el primo, no, ya sabemos que siempre hay alguien en la familia que es como más, permítanme la palabra, frío, que se impresiona menos por este tipo de situaciones. Pues muchas veces es la persona que puede tomar una decisión adecuada, que pueda decir, a ver, hablar con el equipo médico, oiga, sí hay posibilidad, entonces que se haga todo lo que se tenga que hacer, ¿no? No hay posibilidad, bueno, dese la sedación que en el grado que se tenga que dar, que se tomen los cuidados paliativos y que se vaya avanzando en el curso de la enfermedad y que la vida se vaya apagando como una velita, ¿no? Ahí se va, nosotros no le soplamos a la vela, ¿no? Sencillamente permitimos que se vaya extinguiendo ese fuego con el menos sufrimiento para todos. Y bueno, y una de enfermedades terminales, digo, puede ser cáncer, no, el espectro es amplísimo, desde una enfermedad cardíaca, cuando el corazón ya no va a responder, cuando ya no hay posibilidad de transfusión, en fin, cuando se han agotado todas las posibilidades, pasa muchísimo en el cáncer. Lo que pasa es que en el cáncer lo sabemos con una relativa anticipación, ¿no? Y ahorita que traes el cáncer, me
me recuerdo de un consejo que hay que escuchar, y es hacer, porque me preguntaban el otro día en un programa, ¿cuándo es el momento idóneo para firmar este documento? Y yo le decía, ahorita, hoy que estás sano, que puedes ir a cualquier notaría y en la calidez de la notaría, en la sala, firmarlo sin ningún problema, sin ninguna presión, sin ninguna enfermedad, poderlo firmar. Porque me tocó ya también una vez ir a un hospital a firmar en el lecho de la muerte, ¿no? Y además de una persona conocida, testamento y documento de voluntad anticipada, ¿no? El testamento es más sencillo porque son cosas muy pues materiales, ¿no? Creo que más o menos se puede definir. En este caso específico, además, se dejaba a los dos hijos, ¿no? Entonces no hay una cuestión complicada para el enfermo de decidir. Pero sí me acuerdo muy bien de esa ocasión firmando este documento, que finalmente sería horas antes del fallecimiento de esta persona. Fue muy duro cuando yo le empecé a leer todo lo que dice el documento, ¿no? Porque dice algo así como: manifiesto mi voluntad reiterada de no someterme a más tratamientos que los sean indispensables y a no propiciar la obstinación terapéutica en el caso de que me encuentre en una situación en que la vida no sea sostenible por sí misma, ¿no? Y escuchar todo esto para un enfermo ya terminal en esa etapa tan avanzada es muy complicado, ¿no? Yo me acuerdo la cara de la persona y fue duro, ¿no? Y hasta para el notario es complicado, ¿no? Y bueno, y eso me lleva a la reflexión de lo mejor siempre va a ser tomar esta decisión en el momento en que está uno bien, en el momento que está sano, que puede decir, esta persona va a ser mi representante, no te sientes comprometido con nadie, no tienes al resto de la familia por ahí rondando, ¿no? En fin, es tan duro que pensar en la muerte, que es mejor pensar en ella cuando estamos lejos de ella, ¿no? Y no cuando ya la tenemos enfrente. Claro, definitivamente. Hay que reflexionar porque no sabemos qué pueda pasar mañana, hoy, al rato. Me caigo de las escaleras en el metro o X y claro. No sabemos lo que nos depara el futuro y hay que estar preparado para esto. Es un documento, ¿tiene que ir la persona a una notaría, a cualquiera, o cómo es este proceso? A cualquier notaría del Distrito Federal o de cualquiera de los estados en los que se ha regulado, ¿no? En realidad hay dos posibilidades en cuanto a este documento. Está el llamado documento de voluntad anticipada y hay otro que se llama formato de voluntad anticipada. El primero es ante notario y el segundo no. El segundo lo tienen todos los hospitales del Distrito Federal y precisamente prevé la posibilidad de: yo no lo hice a tiempo, no fui con el notario, no tengo documento de voluntad anticipada, me detectan la enfermedad, voy y lo lleno en el hospital, ¿no? Existe la posibilidad, le reitero, pues ya con toda esa carga de sentimientos y de angustia que se puede hacer. Por el otro lado, yo llego a la notaría, indico que quiero hacer mi documento de voluntad anticipada. Durante este mes tiene un costo de 1,200 pesos. Puedo llevar, si así lo quiero, al representante, ¿no? Es decir, yo puedo ir y firmar sin el representante, lo designo y él acepta el cargo después. Pero también puede ser que yo le diga: oye, te voy a nombrar mi representante. El notario me dijo que es conveniente que acudas a la notaría conmigo desde ahora para que aceptes tu cargo. Bueno, en ese caso irá el firmante, irá el representante. Es muy bueno porque entonces el notario le explica al representante también las consecuencias de la aceptación, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, etcétera. Se les lee, primero manifiestan su voluntad, se les explica también que en este documento tienen la posibilidad de designar o de decidir si quieren hacer donación de órganos, ¿no? Hay que recordar que por la Ley General de Salud a nivel federal ya está contemplado que todos somos donantes, ¿no? Pero de cualquier manera, a pesar de que si no se dice nada, yo doy a entender que si mis familiares lo desean, mis órganos pueden ser donados.
a veces nuevamente entramos en una discusión, ¿no? Si alguien de la familia considera ofensivo que los órganos se donen y alguien considere que no, nuevamente en este mismo documento se puede decidir si quiero hacer donación de órganos o no quiero hacer donación de órganos. Y ya, una vez que se lee todo esto a la persona, se designa un representante, se pueden designar representantes sustitutos, se firma el documento por el solicitante, se firma el documento por el representante, lo firma el notario y listo. El notario da un aviso para que todos los sistemas de salud, o todo el sistema de salud y las instituciones privadas y públicas que forman parte del mismo, sepan que existe el documento. Y entonces cuando sea ingresada una persona que tiene un padecimiento y se llega al punto en el que este es calificado como terminal, entonces se puede saber que se tiene este documento y acceder a él. Se puede también, ahí mismo van a venir los datos del representante, entonces se le puede llamar al representante para que vaya y ejerza su cargo. ¿Y ha habido algunos casos de que a la mera hora el representante se eche para atrás o diga ya no? Sí, podría, la propia ley regula diversos casos en que se puede excusar el representante, por ejemplo, si no se encuentra en un uso cabal de sus facultades, pero precisamente por ello es conveniente que se designe un sustituto, ¿no? Y eso pasa en casi todos los cargos que existen en la legislación mexicana, por ejemplo el cargo de albacea, ¿no? De repente hay veces que pues se designó albacea a una persona que ya no está bien de salud o que ya está de edad muy avanzada, pues se designa un representante, ¿no? O que ya se fue a vivir a otro lado, ¿no? Ya vive en China, ¿no? Pues imagínate cómo lo traigo. Pues bueno, existe esta posibilidad de designar un representante sustituto. Y este trámite no tarda más de media hora, ¿eh? Puedes llamar a la notaría antes de ir, te pueden hacer llegar un formulario, ¿no? Para que llames tus datos generales, los datos generales del representante, si lo regresas al notario, pueden tener una entrevista muy breve y firmarlo. En media hora ya quedó el documento, no es caro, la sugerencia es tomarlo casi en paquete con el testamento, que bueno, pueden aprovechar que hoy estamos además en jornada notarial. Y ya tengo yo planeado qué va a pasar en el momento que nadie quiere que llegue, pero todos tenemos certeza que va a llegar, de la muerte, ¿no? Y es muy reconfortante cuando nos enteramos de una persona que falleció y se platica, ¿no? En el velorio, oye, ¿y cómo dejó todo? Y hay veces que decimos, ¿sabes qué? Dejó pagado el funeral. Tenía hijos, sí, a veces menores, pero tenía seguro de vida. En el testamento dejó dicho todo y tenía su documento de voluntad anticipada. Entonces fue una persona que previó todo, que bueno, como a todos, antes o después le llegó la hora, pero pensó en que iba a llegar el momento y planeó la llegada de ese momento, y gracias a eso no sufrió mucho al irse, su gente no sufrió mucho, no se pelearon después y no los dejó en una situación tan complicada, ¿no? Es la mejor manera en la que nos podemos ir, ¿no? Pensando en que somos humanos, en que a todos los humanos nos llega ese momento de partir y que podemos hacerlo así al aventón y dejando problemas, deudas, más sufrimiento, o hacerlo de manera planeada y entonces hacer esta etapa final del viaje pues de manera planeada, con el menos sufrimiento posible y dejando a nuestros familiares seguros. ¿Te parece si hacemos un corte, Luis Claro Eduardo? sí, claro que sí, vamos y volvemos a anunciación.com.mx. Jesús Arizmendi en ausencia de Tere García. Muchas gracias.
Continuamos en anunciación.com.mx con este tema de voluntad anticipada y que en marzo está a un precio accesible, 1,200, y aprovechando, como dice Luis Eduardo, el testamento y este documento de voluntad anticipada. Y bueno, ¿quiénes se han acercado más en este tiempo, Luis Eduardo? ¿Son más las mujeres como que más precavidas que los hombres o cómo está en ese rango? Fíjate que tiene razón. Desafortunadamente todavía hay pocos documentos, ¿no? Son poco más de 4,000, ¿no? Para el universo de gente que está en posibilidad de hacerlo en el Distrito Federal. Desde luego son pocos y eso, pues, como ya decíamos, atiende un poco a un factor cultural. Definitivamente, si vemos las estadísticas, más de un 60% de los que le han otorgado son mujeres. Y eso pues nos llama la atención y nos hace pensar en lo previsoras que son muchas veces las mujeres, ¿no? Ciertamente muchas veces nosotros los hombres somos más de esas cosas, de dejarlas al aventón, al ahí se va, o allá se preocuparán ahí mis familiares, ¿no? Claro. O también a veces como somos típicos machos mexicanos, pues no queremos pensar en la muerte y en que un día nos vamos a morir, ¿no? Y por machos que seamos, pues nos vamos a morir, y más vale que nos pongamos a pensar en estos temas que tarde o temprano van a llegar. Efectivamente, más del 60% de estos documentos los han otorgado mujeres. Llama la atención que de las mujeres que lo han otorgado, la mayor parte son solteras, y de los hombres que lo han otorgado, la mayor parte son casados. Es decir, de los hombres que son previsores, muchas veces no lo son previsores por sí mismos. Son previsores porque dicen, ya tengo una familia y ya tengo que empezar a tomar decisiones tendientes a proteger a mi familia, ¿no? Claro, ya como dijera mamá, cuando eres más soltero y hombre, pues somos más chillones, ¿no? Dice, siempre mamá dice, aguantar un parto, pues ya definitivamente son de las mujeres. Y bueno, pues sí es interesante esta cifra, ¿no? De esta que cifra, tú dices, no, pues a lo mejor los hombres, pero esto de que la cifra de entre mujeres solteras como que son más que las casadas. Así es. Y en el caso de los hombres pasa a la inversa, ¿no? Sí, bueno, es pensar qué es lo que nos obliga a prever, ¿no? Y muchas veces hasta que no nos toca no lo hacemos. Pero el Colegio de Notarios, y bueno, y decías, es un programa del Colegio de Notarios, sí, efectivamente, en unión con la Secretaría de Salud, ¿no? Y pues hemos querido hacer estas campañas, ya es a pesar de que existe desde el 2008, la campaña, este es el tercer año que se realiza, y hemos ido creciendo, hemos ido insistiendo, hemos ido de programa en programa, de periódico en periódico, allá siempre hacemos un evento de inicio donde van los artistas también a firmarlo. Esta vez también quisimos invitar a los intelectuales, ¿no? Sobre todo, ¿y sabes quiénes se acercan más con nosotros? ¿Qué artistas y qué intelectuales y qué deportistas? Los que han tenido un caso en la familia. Claro. Mientras no lo hemos tenido, se nos hace tan sencillo seguirnos así, ¿no? Pero una vez que se nos presenta esta situación, que tuvimos un papá, una mamá, un abuelo, un hermano, un hijo, y que vemos todo lo que se sufre, es cuando decimos, pues vale la pena acercarse a un notario, aprovechar que hay tantos programas sociales, ¿no? Hoy se nos junta este marzo, que es el mes de la voluntad anticipada, con un programa que normalmente empieza en abril, que es el programa de la jornada notarial. Programa que ha tenido mucho arraigo en la ciudadanía, ha llegado ya en los últimos años al orden de los 90,000 beneficiados, y este año se adelantó en febrero porque, entre otras cosas, el año arrancaba mal
en el aspecto económico y una manera también de incentivar el mercado, principalmente inmobiliario, fue la jornada notarial. Entonces ahora se empalman, y en un principio a nosotros en el colegio que estábamos en el área de comunicación, pues dijimos, híjole, no sé si pudiera ser malo o no conveniente que se empalmen estos dos programas, ¿no? El marzo, mes de voluntad anticipada, y la jornada que normalmente era en abril, ahora empezó en febrero. Pero creemos que todo lo contrario. Con la jornada notarial no solo contempla la parte inmobiliaria, sino contempla también la parte de los testamentos. Y eso nos da la posibilidad de que la persona que se acerca a la notaría, porque tiene un terreno que va a regularizar, porque tiene la herencia que le dejó su abuelita, su mamá, su papá, se acerca al notario y le diga, ¿sabe qué? Quiero poner mis papeles en orden, los papeles de las cosas que me dejaron, y la voy a poner en orden también con mi testamento y, ¿por qué no de una vez, el documento de voluntad anticipada, ¿no? A veces, tanto para el testamento como para la voluntad anticipada, nos da miedo pensar en ese momento y no lo hacemos por miedo a pensar tan solo en ese momento. Y va a llegar. Entonces, si ya estamos en la oficina del notario, si ya estamos resolviendo el tema de que por muerte nos dejó un familiar, un pendiente, pues bueno, ya estamos ahí, aprovechemos la visita y resolvamos todos esos asuntos, ¿no? Que no queremos por resolver todo, queremos dejar uno, bueno, resolvemos ahorita uno o dos, la casa y el documento, y nos esperamos a septiembre, que va a ser el mes del testamento, ¿no? En fin, el Colegio de Notarios ha tratado de acercarse a la gente. A veces hay la idea de la gente de un notario, pues ahí en su oficina, viejito, de lentes, regañón, muy estricto, regañón, que no se acerca a la gente, y como parte de un proceso también de mejora continua por parte del gremio, hemos querido acercarnos, estar un poquito más cerca de la gente, porque aunque somos particulares, es decir, no somos parte del gobierno, sí entendemos que tenemos una función pública que es necesaria para la gente y que la gente tiene que sentirse confiada de acercarse a un notario, de pedir su asesoría. Es muy importante decir otra cosa que la gente a veces no sabe, que también ese viejito regañón que dices que está atrás de un escritorio, a veces también pensamos que es un señor que nos quiere, además de todo, cobrar muy caro, ¿no? Claro. Y bueno, precisamente también toda esta labor de programas sociales, que empieza, te digo, con la jornada notarial, sí, con el mes de la voluntad anticipada, luego hay un mes de las pymes, ¿no? En mayo, y más adelante el mes del testamento, que es septiembre y que se alarga normalmente a octubre, más los programas son permanentes, como los convenios que hay a través del INVI, la participación que hay con instituciones como el Infonavit y el Fobiste, pues tienen tienen por finalidad acercarse a la gente, que la gente no nos vea como lejanos, que nos vea cercanos, que sepa que puede contar con nosotros, y también que tampoco se dice que esta asesoría que tiene la gente acercarse al notario, tal vez llegue y le digan, mire, tengo este problema, y tal vez le digamos, sabe que esto por haber un pleito o por haber menores se tiene que hacer con un juez, pero esa primera asesoría que les damos, esa no se cobra, esa es una asesoría gratuita. También es importante decir, para los que tienen duda, a lo mejor con estos programas a través de los medios de comunicación no les quede completamente claro qué es lo que tienen que hacer, hay en el Colegio de Notarios asesoría jurídica gratuita. Nosotros tenemos un programa en el que los 250 notarios de la ciudad nos repartimos las fechas y puede ir la gente a solicitarla allí. Estamos todos los días, bueno, a excepción de los viernes, en consultoría jurídica gratuita. Entonces pueden llegar con sus papeles, plantearnos la situación. Hay veces que nos preguntan hasta cosas que no son propiamente del derecho notarial, pero están vinculadas, y con gusto se las resolvemos, pero es importante que se acerquen, que no se queden con el pendiente, que no se digan, ahí se solucionará este problema o ahí se encargarán mis familiares. Yo sí quiero invitarlos
a que se acerquen al notario, a cualquier notaría, o que llamen al colegio al 55 11 18 19, o que consulten en la página del colegio, que es www.colegiodenotarias.org.mx, y que ahí vean qué les conviene más, y si de plano no saben dónde o no tienen con quién, que vayan al colegio, y ahí encantados, de verdad, con mucho gusto, les podemos dar esta asesoría, y pues que desde luego puedan prever qué hacer en su vida, en su salud y en su patrimonio. ¿Y esta ley se puede conseguir, Luis Eduardo? ¿La ley? La ley. Sí, la ley se puede consultar. De hecho, en la página del colegio hay un apartado de voluntad anticipada y ahí viene la ley. Lo mismo, ahí viene, creo que en formato PDF. A mí muchas veces me gusta consultarlo en formato de Word, y yo me meto a la página de la Corte. En fin, donde ustedes gusten, también en la página de la Asamblea Legislativa se puede conseguir, o en Orden Jurídico Nacional también ahí está disponible. Es una ley que está disponible para todos, y lo mismo, claro, hay veces que los que no son abogados van a decir, ¿y esto qué significa, no? Son términos que a veces al abogado nos cuesta trabajo entender. Claro que al ciudadano que no es abogado, que no está familiarizado con la ley o con la medicina, le costará trabajo entender, pero para eso estamos, ¿no? Para que nos llamen, nos digan, oiga, señor notario, no entiendo qué carambas es esto del documento, y tengo un familiar, o yo mismo quiero hacer algo encaminado a facilitar el término de mi vida en algún momento. Quiero que me diga, pues mire, señor, este es el documento de voluntad anticipada, sirve para esto, estas son las consecuencias, estas son las alternativas, y otra cosa que todavía no hemos dicho, que se puede modificar, ¿no? Yo ya lo otorgué, pero ya cambió mi opinión, puedo modificarlo, puedo dar una instrucción diferente, puedo nombrar un representante distinto. No significa que ya hoy creí que tal persona iba a ser mi representante y al día siguiente ya me divorcié, al día siguiente ya pasó otra circunstancia, bueno, ese día lo cambio. Lo mismo con el testamento. A veces la gente se preocupa mucho del testamento porque dice, híjole, es que no estoy convencido de que esta sea la persona, no estoy convencido de que me case con ella, no estoy convencido de que no me divorcie. Bueno, ¿cuál sería tu decisión ahorita, si te mueres ahorita? Bueno, esta. Ok, si mañana o pasado o en un año o en 10 años o en 20 años la cambias, haces otro testamento. Pasa lo mismo en la voluntad anticipada. Si hoy esta sería mi voluntad, si cambia, si se modifica, si hay una nueva circunstancia, si viene la enfermedad, puedo pensar en hacer otro documento distinto. Perfecto, Luis Eduardo, pues agradecemos el que haya estado con nosotros, y bueno, así que ya lo sabe, marzo, el mes de la voluntad anticipada, cualquiera de las 250 notarías, así que habla a estos teléfonos que ya aparecen en pantalla, pónganse de acuerdo y bueno, pues sea precavido. Hasta la próxima, y gracias, Luis Eduardo, por estar Muchas con gracias nosotros. a ti, a Tere y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, pásela bien haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.